Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias en verdad porque sé que Dios puso en su corazón el querer como el hacer. Y hoy vamos a hablar de ¿qué creen? De los milagros. Y realmente nos sentimos muy contentos porque es un tema muy inspirador, un tema que Dios provee lleno de amor y bendición, y que vamos a hablar de este tema tan importante. Iniciando en ese tema, recuerda que nosotros siempre tenemos pues un versículo clave, ¿te acuerdas? Juan 3:16, y que normalmente es el que nos ayuda a predicar, a llevar un evangelio. Las predicaciones deben ser o pretenden ser siempre cristocéntricas, diciendo que pues Cristo es nuestro Salvador, ¿no? Y Juan 3:16 siempre ha sido el versículo que nos ha llevado ahí. No vayas porque sé que te lo sabes, y en el que decimos que Dios amó tanto este mundo, ¿recuerdas? Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué pase? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos autores han tomado este versículo en amor, en bendición, en intención, con la amabilidad propia de quien desea llevar las buenas nuevas, guiados por el Espíritu Santo, pero buscando sobre todo que eso se quede en nuestro corazón. Y en aquellos tiempos, cuando se inició las primeras iglesias primitivas de las que da cuenta Hechos, se asoció los milagros para apoyar ese tipo de doctrina, ese tipo de mensaje, y establecerle al Señor que lo amábamos y lo queríamos, y Él nos establecía a la vez que Él era un Dios todopoderoso. Desgraciadamente hoy tenemos ese tema ligado al hombre. Y las personas y las iglesias creen que los milagros es el hombre mismo, y cuando se ejecuta según las personas un milagro, apunta al hombre que lo hace o a la iglesia que lo realiza. Y se ha comercializado tanto que ha caído a veces hasta en el ridículo. Hay personas que no hacen milagros, por eso te damos estas pláticas, y está en los medios de comunicación en las que dicen, mire, tengo una mano más larga que otra, ¿no? Y se ponen así. Y ahora oremos y hagamos el milagro. ¡Ay, se curó! ¿Por qué? Porque las personas han ridiculizado en su corazón el mensaje de Dios. El mensaje en sí mismo no se ridiculiza. Se ridiculiza quien lo lleva mal y quien lo plantea mal, y trae maldición para su vida. Y nosotros como predicadores, como pastores, como maestros, te estamos invitando a que leas la Biblia en estos de dones, en este tema de dones, y que hoy vemos milagros, para que sepas lo que ello influye en tu vida y para que sea ante la escritura bíblica lo que tú pidas que haga un predicador. Si algo se ha diferenciado esta iglesia, es que siempre te decimos que ames y bendigas a Jesucristo crucificado. Si algo hemos puesto mucho hincapié es que algún día Luis y yo nos iremos, ¿sabes? Nos iremos y te tenemos que preparar como hijo amado para que cuando no estemos tú sepas seguir solo. Esa es la visión de un pastor, esa es su misión. Si tú has educado a un hijo para que siempre dependa de ti, o a una hija para que siempre voltee de ti, pues estás fracasando como papá, porque un día no vas a estar. Y va a ser criticado por su esposo, por su esposa, según sea el caso, y va a ser abandonado por ellos si él no cumple con los requisitos de Dios. Y entonces tú debes formarle un criterio propio, y él pagará las consecuencias de sus propios actos. Y cuando uno está al frente de una congregación, hoy vamos a hablar de un tema esperanzador, precioso como son los milagros, debemos enseñarte lo que dice la Escritura y la manera en que han sido presentados para que no te espante cualquier persona, ¿no? Porque te espantan con los milagros, o te ilusiona y vacían tus carteras. Eso es lo que ocurre en la actualidad. Y por eso la visión de hoy es que comprendas que el tema de los milagros es poderoso en sí mismo. ¿Cómo? Y ya empezando con el tema, ¿cómo le llama la Escritura? Le llama prodigios, le llama maravillas, le llama milagros, grandes señales. ¿Qué es un milagro? Aprendimos esta semana y te lo voy a repetir. Es que lo que Dios crea, el mundo físico natural y también el mundo sobrenatural, el cual es el campo de acción exclusivo de Dios. Es decir, es un acto divino. Es un acto de Dios, pero lleva un objetivo, lleva un mensaje, lleva un contexto.
Porque si alguien te asombra nada más y no habla de Dios, te estará haciendo un truco de magia o a lo mejor hasta de brujería. Pero el milagro en sí mismo lleva la glorificación del Señor. El milagro en sí mismo es para que tú tengas certeza de quién crees. El milagro en sí mismo no es más que una señal. El milagro en sí mismo no puede ser la convicción tuya para la fe, sino la demostración de aquel que produce la fe. Es una señal. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tomas la carretera, vamos a suponer que vamos a playa que tanto me gusta, que es Acapulco, y tomas la carrera, ¿no? Y de repente ves un letrero enorme, enorme, y que te dice Acapulco a la derecha. ¿Sí los has visto? ¿Han ido por allá en carretera? Y tú no te subes al letrero y dices, ya llegué a Acapulco, ¿o sí? No, todo el mundo te voltearía a ver, oye, ese es el letrero, bájate de ahí, deja de estar de ridículo. Dice que a la derecha, que todavía te falta. Más aún, cuando tú llegas a ese hermoso puerto y ves que arriba dice Acapulco, pues tampoco acampas ahí, porque es el letrero. ¿Qué es? Es una señal de que estás llegando a la frontera de ese bonito puerto, nada más. Los milagros son iguales. Y las personas se han perdido creyendo que cuando hay un milagro deben observar a quien hace el milagro físicamente y deben observar el milagro en sí mismo, olvidándose de lo importante que es solamente una señal. En aquellos tiempos, las personas, al igual que ahora, a pesar de ello, no lo pierdas de vista, aunque había un milagro, no creían en Dios. El milagro da la contundencia, como vamos a ver hoy, de que lo hace Dios, de que Dios existe, de que su palabra es fuerte, pero tiene un propósito específico el milagro, lo vimos. Es volver el corazón de los hombres a Dios y que le den gloria. Es exaltar a Jesús y predicar el evangelio. Ese es el objeto del milagro, ese es el propósito del milagro. Si tú alguna vez te descubres diciendo, ay, esto ocurrió y no le das gloria a Dios, si no eres cristiano, porque puede ocurrir que hoy una persona esté escuchándome que no haya tomado una decisión por Cristo, pues déjame decirte algo, no sirvió de nada, porque la señal que te llevaba a Dios, tú decidiste no obedecerla y quedarte en ese lugar o irte a otro lado. ¿Lo ves? El milagro en sí mismo no vale nada. No vale nada si tú lo observas nada más para satisfacer tu ego o si nada más lo observas para asombrarte. El milagro debe llevarte al arrepentimiento, pero sobre todo al conocimiento de la palabra de Dios. Recuerda, para darle gloria, para volver tu corazón a Él. Esa es la parte importante. Y hay muchos milagros, déjame decirte. Hay milagros, por ejemplo, de sanidad. Tú vas a leer la Biblia y hay milagros de leprosos, de paralíticos, de ciegos, de sordos, de enfermos. Hay milagros que te asombran y dices, wow, qué increíble es esto. Pero si tú te observas la Biblia, te vas a dar cuenta que no era el milagro y luego se hablaba de la palabra de Dios. No, Dios en su ministerio predicó la palabra de Dios y después, para dar veracidad, fuerza humana y terrenal a los que observaban, se realizaba un milagro. No es algo descontextualizado y Él no se ponía en primer lugar. Se ponía para demostrar que Él venía por parte de ¿quién? De Dios, que era su padre. En ese contexto lo daba. Y hay más milagros, mira, hay milagros, por ejemplo, de resurrección. ¿Te acuerdas del hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, el más conocido, Lázaro? Milagros de resurrección de personas que estaban muertas. Ahí vemos lo sobrenatural, lo que rompe todas las leyes y reglas de la física, de la química, de la biología, de lo que tú gustes, y se prepondera el poder absoluto del Señor. Eso es increíble. Entonces, te voy describiendo los milagros de manera genérica para que veas cómo abarca todas las áreas de lo que tú conoces, de donde tú estás, de lo que tú ves. Y son realmente pues maravillosos, como vimos. Mira, por último, hay milagros de naturaleza. Cuando se calma la tormenta, Jesús, cuando camina sobre el agua, cuando multiplica los panes y los peces, cuando convierte el agua y el vino, ¿te acuerdas? Pero todos esos milagros, vuelvo a repetir, eran el reforzamiento de la palabra de Dios. Llevaban un objetivo de que las personas se dieran cuenta que quien hablaba tenía la autoridad.
No es importante la sanidad, es importante a dónde te lleva. Y te voy a poner un ejemplo drástico y con el mayor cuidado y amor que pueda y Dios me otorgue esta mañana. Hay personas que están enfermas de cáncer o que tienen una enfermedad terminal y te piden que ores por ellas para que se alivien. Y la primera pregunta que uno se hace, que yo me hago, lo voy a particularizar por si a alguien no le gusta el comentario, no culpa a la iglesia, sino a mí. Y te piden que ores por su salvación. Y yo digo, ¿para qué? ¿Por qué? Porque cuando pregunto qué es la salvación que quieren, es que las personas ven que está condenado a muerte y quiere que lo salven ahí. Y cuando me contestan esa pregunta, les digo, oye, pero hay una salvación más importante. ¿Cuál es, hermano? La espiritual. La espiritual. ¿Para qué lo quiero sano si de todos modos se va a ir al infierno? Perdóname. Por eso nos dolemos con los inconversos. Por eso si hay un inconverso y escuchándome aquí o en estos medios de comunicación, los cristianos no te atacamos, te amamos y conocemos tu futuro. Es de perdición. Vas a resucitar, sí, para condenación. Te vas a arrepentir de lo que estamos oyendo y hablando hoy y no haberle hecho caso. ¿Lo ves? Pero las personas quieren un milagro. ¿Cómo que para qué? Si cuando estudiamos milagros nos damos cuenta es que para las personas busquen a Dios. Mismo Dios dice, Jesús mismo decía que aunque Él hiciera grandes señales, los demás no se convertirían. Porque lo que se necesita no es afectar tus sentidos, inconverso que me escuchas. Lo que se necesita no es afectar tu vista o tu comprensión. Lo que se necesita es que Dios cambie tu corazón de piedra por un corazón de carne, que lo alabe y lo bendiga. Ese es el propósito de los milagros. La última parte de los milagros es el exorcismo. Recuerda la sinagoga de Cafarnaúm, recuerda el endemoniado de Gamara, recuerda a la hija de la mujer sirofenicia. O sea que hay muchísimos milagros en este sentido y bajo estas circunstancias. Pero los milagros existen, y aquí vamos a la primera parte que te voy a exponer, para bendición y amor de Dios, desde antes que tú y yo estuviéramos. Desde antes que tú y yo nos conociéramos. Acompáñame a Génesis, al capítulo 1, ya mencionamos Juan 3:16, que es el evangelio, lo que hoy queremos hablarte de Cristo. Y para hablarte de Cristo y para hablarte de quién es su Padre y para que te des cuenta cómo tu pecado en este mundo está perfectamente ubicado por Dios, o cómo tu santidad, si hoy eres cristiano, está siempre sustentada por el Señor. Te pido me acompañes a Génesis 1:1 y veas conmigo este maravilloso versículo que es objeto de muchísimo estudio y es el primero de la Biblia. Y dice así Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es un milagro sobrenatural. La palabra crear es que quiere decir que lo hizo de la nada. Esa es la palabra original, de la nada. Hay un chiste cómico, no sé si es chiste cómico, pero que lo explica muy bien. Un día están hablando Satanás y Dios y le dice Satanás a Dios: es que es muy fácil hacer un hombre. Ah, ¿sí? Sí, dice, agarras un poco de tierra, le echas agua, formas... ¿Qué? Haz tu propio lodo. Fabrica tu propia tierra. Toma tu propia agua, ya estás tomando elementos hechos. ¿Por qué? Porque no existían. La palabra ex nihilo, que es el original, significa eso: de la nada Él hizo algo, de lo impensable, de lo increíble, de lo no diseñado, de lo no imaginable. Dios hizo algo. Fíjate cómo se va asociando el milagro a la circunstancia de tu vida. Porque tú a veces crees que no se puede, que no se tiene. Dios hace milagros de la nada. Su poder se manifiesta donde tú no has existido, donde tú no estás. Para eso es el milagro. Y cuando tú lees Génesis 1:1, apenas vamos en el principio, creo, y ya no te hablo de principio. Pero al final del día, cuando tú te das cuenta de lo que significa la palabra, dices, qué hermoso. Y la palabra Dios, cuando tú la analizas en el normal, en el natural, en el original, se refiere a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo. O sea, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 palabras y estás viendo el milagro de las cosas de Dios en tu vida. ¿Y qué crea? Los cielos y la tierra.
Ese decir da un contexto ¿de qué? De espacio. Ve el milagro tan maravilloso. Los cielos significa espacio y la tierra significa ¿qué? Materia. Por eso es importante leer estos versículos y comprender que de la nada Dios creó materia, creó Dios espacio y con la palabra principio ¿qué creó? El tiempo. Esas tres palabras son básicas en nuestro mundo. Él es el creador del tiempo, Él es el creador del espacio, Él es el creador de la materia. ¿Cómo lo ves? Por eso observas que personas que se dedican al estudio concienzudo de la biología, de la física, de la química, de la experimentación, de la matemática, dicen, este es un diseño divino, maravilloso. Y normalmente son creyentes, no ateos, porque se percatan del poder de Dios. Y te dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, ¿qué? Sobre la faz de las aguas. Eso en sí mismo es un milagro. Ahí te va otro, y lo vamos a dejar ahí para que lo observes. Y dijo, olvídate qué hizo. Y dijo, ¿lo ves? Su palabra es poderosa. Tú y yo en nuestra mente creemos que tiene que personificarse. Tú y yo para que algo suceda tenemos que movernos. Si queremos tener un vaso con agua y tú te la pasas diciendo, denme agua, denme agua, denme agua. Si alguien piadoso no te la da, hermano, te vas a morir de sed. Porque tu palabra no crea ninguna consecuencia ni en la materia ni en lo físico, en nada. Tal vez el corazón de una persona, pero no provoca nada. Pero Dios no es así. Y dijo, ¿y qué dijo? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y todo el concepto de energía, de electrones, de neutrones, de protones, de átomos, de erátomos, de lo que tú quieras, analizado así es impresionante. Muchos años pensábamos que lo más importante era la partícula más pequeña, es el átomo, y resulta que no, que hay 2 o 3 más pequeñas que él. Y solamente lo dijo. Ese es un milagro. Pero quiero detenerte un poco aquí para que veas qué tipos de milagros siguen teniendo consecuencias. Y dijo Dios. Eso quiere decir que cada vez que Dios habla, produce un efecto en el espacio, en el tiempo, en la materia, en tu vida y en el mundo. Eso en sí mismo es un milagro. Pues déjame decirte algo. ¿Quién trae Biblia hoy? A ver, enséñeme. Ya sé que yo traigo una toda. ¿Bien? Estás teniendo la consecuencia de ese milagro. No es un libro, porque ahí está la palabra de Dios, ahí está lo que dice, lo que dijo y lo que mantiene y lo que promete. Y dime dónde está el hombre, dime qué hombre te está haciendo abrir la Biblia. Nadie. Dime quién te está diciendo que leas la Biblia. Nadie, te lo aconsejamos, pero es una decisión personal. Cada vez que agarres una Biblia, cada vez que la tomes, yo quiero que veas esto, tenerla en la mano es un milagro. No porque la imprimió, no porque sea de piel o de plástico, no porque tenga filos dorados o normales, no, sino porque es la sustentación de la palabra de Dios que inició desde la creación de este mundo. Y ojalá venga en tu mundo decir, y dijo Dios, sea la luz, y eso sea para tu vida y sea la luz. Ese es el milagro. Pero aprendemos varias cosas. 1, lo hizo Dios sin intervención del hombre. 2, es para glorificarlo, ¿recuerdas? Porque cuando tú lees la Biblia, te das cuenta, antes de pedirle nada, qué clase de Dios es, qué poder tiene, cuánto sabe, en dónde está, qué diseñador es, no solamente del mundo, sino también de tu vida. Eso es lo que traes en la mano. Tú traes en la mano el milagro de Dios hecho palabra a nivel impreso. Pero, el hombre tiene una mala costumbre. Se acostumbra y cree que tiene derecho a las cosas buenas y después las exige. Se acostumbra a comer y se olvida de los que no comen. Se acostumbra a que le vaya bien y se olvida de los que no les va tan bien. Y tú y yo nos hemos acostumbrado a traer este milagro en las manos, olvidando que prácticamente es eso. Está impreso, pero es eso. Y cumple los 3 objetivos hechos por Dios para glorificarlo y para convertir tu objetivo de donde estés para volverte a Dios. Lee la Escritura y lo comprenderás. Pero hoy
Te quiero llevar, este es un milagro en el mundo para que veas que aquí no había hombres. Dios hizo los milagros no inicialmente para que tú te asombraras. Lo hizo como una demostración de su poder, lo hizo como una demostración de su santidad. Dios nos crea por su albedrío, por su fuerza, por su autonomía, por su soberanía, con un plan diseñado. Este milagro, ¿quién lo vio? ¿Puedes decirme? ¿Quién lo vio? Hoy nos leyeron Job. Y una de las cosas que le pregunta a Job, por ahí la mitad del libro, le dice, bueno, al final es, ¿y dónde estabas tú cuando yo dije que vería el mundo? ¿Y dónde estabas tú cuando yo lo hice? ¿Dónde estabas? No estabas. Porque los milagros no implican al hombre para que participe en ellos, implica para que el hombre vea una señal y vaya ante Dios, recurra al Señor, se dé cuenta de su poder. Se dé cuenta que antes de que existiéramos, para Él es normal que hacer milagros. Él es el hacedor de este mundo. Después lo voy a volver a retomar y voy a pasar a la segunda parte con las personas, para que lo valores y veas que llevan los milagros. Este milagro es estorbado porque tú crees que el hacedor de este mundo no puede con tu problema. Qué triste, hermano. Y lo confieso porque me he visto atrapado ahí. A veces creo, otra vez me imputo yo, pero ojalá la parte que te corresponda te la pongas tú, que gente que amo nunca se va a convertir. Claro. Porque se me olvidó que Él es el hacedor de este mundo. Claro. Porque veo mis fuerzas y mis limitantes, como si la salvación dependiera de mí o de mi predicación, cuando depende del amor de Dios, cuando depende de su poder, de su gracia y de su misericordia. A veces creo, y a veces tú también, que la enfermedad de quien amas y que el problema que enfrentas es más fuerte que Dios. Si tú tienes hoy esa ecuación, inconverso, converso que me escuchas, te equivocas, porque basta que Él diga quiero y se hace. Por eso te llevé a Génesis 1:1. Basta que Él diga bástate mi gracia y la tendrás. Basta que Él te diga no me importa qué has hecho, si me pides perdón serás mi hijo. Basta eso. Y eso es lo que no debemos olvidar. Por eso hoy te decía, hoy es un mensaje esperanzador, lleno de amor, lleno de bendición, que te hace entender que eres hijo de Dios. Quiero llevarte, ve conmigo a Lucas capítulo 5, versículo 12. A uno de los milagros, ahora ya te hablé de los milagros naturales del mundo, ahora te quiero hablar de los milagros en las personas. Y quiero que te percates que aquí vamos a hablar de un leproso. Lo hemos oído muchísimas veces, muchísimas veces. Pero quiero que veas que también este segundo milagro que vamos a observar, lo hace Dios a través de Jesucristo, es para glorificar al Señor. ¿Y qué crees? Es para cambiar un corazón y para que los que observan lo hagan. Este leproso es una enfermedad muy difícil, ¿sabes? Y siempre que lo he leído, yo no puedo evitar, acompáñame un poco en este ejercicio mental, que mi vida de pecador era muy parecida, y si hoy un pecador me escucha, era muy parecida a lo que tenía un leproso. Cuando tú lees la palabra leproso, dices, pues un leproso que se les cae la carne a pedazos. No, solamente tenían llagas, apestaban, se pudría, pero no se les caía a pedazos, son ámpulas muy dolorosos. ¿Qué era un leproso? Un leproso tienen un dolor, hoy presentan muy pocos estados de nuestra república lepra, pero bueno. Y es un dolor intenso en las articulaciones. Como la artritis, bueno, pues al doble. Todo les duele de una manera impresionante, pero además de ese dolor interno que tienen al moverse, es visible. Internamente sienten un dolor, pero además es visible. ¿Por qué? Porque las lesiones son evidentes en su carita, en sus manos, se echan a perder muy rápido y emanan un olor nauseabundo. Pero una de las características esenciales de la lepra es que pierdes la sensibilidad. Entonces un leproso puede poner la mano en el fuego y decirte, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Hasta que medio huele a chamuscado, dice, ay, mi mano se está quemando. ¿Sale? Es insensible, pierde la sensibilidad y sobre todo el tacto. Esto ocasiona que tenga un aislamiento social total por su contagio. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que contagiarse.
Pero el contagio del leproso no es porque le des la mano, así sea la llaga que esté abierta. El contagio, fíjate bien, se produce de manera continua y prolongada con el trato del leproso. Incluso dicen, puede estornudar ante ti. Y la forma en que las personas creían que se quitaba la lepra era bañándose, porque estornudó y se lavaban y no se contagiaban. No, hasta que se dieron cuenta que es el trato cercano y prolongado lo que lo transmite. Y demás, ellos socialmente en aquel tiempo tenían que anunciar cuando salían de su aislamiento. ¿Por qué? Porque los aislaban, porque se entendía que era así. Eso es el aspecto físico. Hoy tú, pecador que me escuchas, hoy tú que estás con tu familia, no te estoy diciendo que te caiga bien, no te estoy diciendo que observes tus bienes, porque los milagros te hacen observar tu corazón, ¿recuerdas? Los milagros no son para asombrarte, sino para dar contundencia a la palabra de Dios. Hoy tú, inconverso que me escuchas, déjame decirte que al igual que el leproso, tú tienes dolores en tus articulaciones. Pero como todo dolor interno, nadie se da cuenta si tú no lo dices. Por eso tienes soledad, por eso tienes enojo, por eso tienes ira, por eso tienes envidia, por eso eres una persona que no eres feliz y que estás buscando a través del dinero y del éxito serlo. Por eso tienes 20 perros, porque no es sano. Por eso tienes 20 gatos, porque no estás bien, porque traes un gran dolor. Pero no se lo quieres decir a nadie, ni nadie lo sabe, porque es interno. Eres igual que un leproso. Pero déjame decirte algo, tus lesiones de tu dolor son evidentes como el leproso. Se te notan en la cara. Se te nota lo amargado que estás, se te nota lo enojado, lo frío, lo poco participativo, lo convenenciero, lo egoísta que eres. Se te nota, has perdido toda sensibilidad, te da igual ver pornografía, que fumar, que drogarte, que enojar a tus hijos, te da igual. Imagínate que gastas miles de recursos en perros cuando hay niños muriéndose de hambre. Imagínate que ganas de recursos en gatos cuando hay ancianos que no tienen medicinas. Eres un insensible de primera, no te importa tener un matrimonio y otro, no te interesa. ¿Por qué? Porque no sientes, inconverso que me escuchas. Y ojalá hoy no haya un cristiano así, porque tendremos que volverte a compartir el primer versículo que empezamos, ¿te acuerdas? Juan 3:16. Y yo no te estoy regañando. Quiero que el milagro que veas en tu vida te asombres la pobre vida que tienes. Tienes casa, tal vez hermosa, pero no tienes un hogar. Tienes hijos, pero no te aman. Eres su cartera con patas, o a lo mejor despreciado porque no tienes dinero. Tienes educación, pero no tienes sabiduría. Eres inteligente, pero no sabes discernir entre lo espiritual y el mundo. Tu vida es digna de consideración. Tu vida está tan perdida que por eso, para ayudarte, para bendecirte y porque a Dios te amó primero, entregó a su Hijo. Porque estás en tal obscuridad, en tan insensibilidad. Eres tan torpe para comprender las cosas espirituales que Dios entregó a su Hijo en la cruz para que si Él muriera y resucitara, como ocurrió en esa palabra poderosa, y tú creyeses en Él, no te perdieras. ¿Cómo? ¿Cómo estás ahorita? Estás perdido. Tienes un aislamiento total de las personas. Me entristece, y cristiano, no lo hagas. Yo no voy a tal lugar porque no me gusta convivir con la gente. Pues, ¿qué pasó? Es que ya estoy viejito y me selecciono a mis amigos, porque a mí ya no me gusta hablar con todos. Hasta hacen cara de asco, ¿a poco no? Ay, está lleno de invitados. Amargado que eres. Bueno, te lo digo con amor. Amargosito que eres. Ahí viene el amargosito. Es tu oportunidad de que vean que vives de rodillas. Es tu oportunidad, no para que te vean a ti, para que vean que tu vida ha cambiado porque los amas, porque los quieres, porque los bendices. Es tu oportunidad para hablarles de Dios. No necesitas, recuerda, predicarles todo el tiempo. Haz palabras sencillas. Convulsiónalos en su ignorancia. Atácalos en su dolor, pero no en tus fuerzas. Darles credibilidad a que es visible la decisión que tienen. Demuéstrales su insensibilidad. Cuando alguien te hable de sus perros y de lo que hace por él y hasta sus radiografías, hoy lo suben hasta carreolas, es ridículo. Perdóname, yo tengo perros
El hombre en su magnitud, en su creación, en su fuerza, Dios lo puso en la cúspide de la pirámide del universo para gobernarlo. Dios lo hizo ahí y yo los veo levantando residuos de perro, hincándose para hacerlo. No, para eso no te dijo Dios. Si eso haces, saca al perro, saca al perro. ¿Por qué? Porque no te hizo para eso. Te hizo para amarlo, para bendecirlo. Y si tienes un perro en el espacio propio, bueno, bendícelo, dale de comer, llévalo al veterinario. Yo lo hago. Mándalo a que le limpie sus dientes, sus uñas. Claro, pero es un perro, no es tu vida y no es tu hijo. Me molesta cuando alguien soltero dice: ahí está tu perro hijo, sácate de aquí, insensible, adolorido, ¿te acuerdas? Falto de tacto, aislado social, perdido de Dios. Te burlas de mí. Me enfada ver tu mediocridad y tu caída, pero a la vez me hinco ante Dios y pido por ti, porque solamente puedes decir eso si no tienes a Dios en tu corazón. Te burlas del posible abuelo, te burlas de tu paternidad, pero te burlas de Dios mismo dándole valor a un canino cuando Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Te das cuenta? Y lo toman a broma. Pero esto es un milagro. Y todo esto que te platiqué, por eso me gusta tanto el leproso. Llega Lucas 5:12 y está Dios platicando, está Jesús platicando, está exponiendo la palabra de Dios. Ya la expuso. Él está en una ciudad importante. Bueno, ya me estoy adelantando. Lucas 5:12. Es que esta parte está muy bonita, perdónenme. Lucas 5:12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de ¿qué, hermano? Ya sabemos lo que ocurría. Imagínate el sufrimiento que ha vivido, porque quiero decirte lo que va a ocurrir con él, el cual, este hombre, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó. Ahorita vemos lo que dice. Este hombre, seguramente después de vivir el dolor de sus articulaciones, este hombre seguramente después de ser discriminado por las visibles lesiones que tenía en su cuerpo, este hombre entendido que había perdido la sensibilidad, sobre todo del tacto, para poder discernir lo que Dios le ponía en su mesa, en sus cosas, porque ese era otro problema, cómo los alimentaban. Este hombre aislado socialmente, este hombre sabiendo que no podía estar cerca de su familia de manera cercana y prolongada, como se adquieren y se anhelan las relaciones familiares porque los iba a contagiar. Este hombre que cuando caminaba muchas veces les ponía una campana para que todo el mundo corriera, o él tenía la obligación de decir: mira qué doloroso, leproso va. Imagínate que a ti y a mí nos obligaran a decir cada vez que pecamos: pecador va, con la suficiente fuerza para que nos oyeran y la gente corriera de ti. Imagina eso. Ya no digas el pecado que cometiste, solamente que dijeras: pecador va. La ofensa, la tristeza, el dolor de tu acto, la concientización perfecta de que estás alejado de Dios. Y este hombre ve a Jesús, después de haberlo oído, obviamente no es aislado, y se postra con el rostro en tierra. Postrarse es hincarse, imagínate que te hincas. Luego extiendes tus brazos sobre la tierra y te quedabas viendo hacia la persona de autoridad. Sin embargo, en la antigüedad, cuando una persona se postraba completamente y ponía su rostro en tierra, prácticamente lo que implicaba es: todo lo que soy y mi vida está aquí. Todo lo que soy, todo lo que hago, ni siquiera me atrevo a verte. Por eso viene el rostro en tierra, porque no hay otra forma de entender por qué hacen la redundancia en el término. Si tú dices a alguien: estaba hincado, se puso de rodillas, ¿no? No va a faltar el bromista que me diga: sí, me metí para adentro. Pues sí, así lo dice aquí. Es que me salí para afuera. Pues sí, lo dice aquí. Pero ¿por qué hace ese doble énfasis? ¿Por qué lo hace? Porque demuestra que se desprende de todo. Demuestra
que toda la insensibilidad, que toda la falta de tacto, que todo el dolor que hemos descrito ya no importa. Ya no importa, ya no interesa. Lo que le interesó, ¿qué fue? Estar ante Dios diciéndole: aquí estoy postrado ante ti. Y cuando habla, no le habla con autoridad, no le habla con reclamos, no le habla con enojo, no le habla con ira. Desde ahí lo empieza a tratar Dios y le dice, y le rogó, diciendo, otra vez. Es un pleonasmo. Le rogó diciendo, pues ¿cómo esperabas que le rogara si no era hablando? Porque el hecho de que se nos haga énfasis en cómo se humilla y en cómo habla, nos demuestra qué corazón llevaba. No hay otra. No hay otra. El énfasis no es para que veas lo que él hace en sí mismo, sino su corazón adelante del Señor, a donde lo lleva. Y le dice, primer rango de autoridad que él entiende, Señor. O sea que, ¿cómo llegó a la conclusión de que era Señor? Ya había analizado su vida, ya había analizado dónde estaba y se percata que necesita de él. Ya había percatado que no había quien le ayudara, que necesitaba recurrir a alguien con autoridad. Por eso le llama Señor. Ya había analizado que tenía que dejar de estar viendo las circunstancias que le rodeaban e ir a hacer lo que respondía. ¿Qué correspondía? Llamarle Señor, reconocerlo como tal. Y si tú hoy inconverso que me escuchas, para eso son los milagros, como el que te voy a describir y que existió, para que entiendas que tu vida como está, falta de sensibilidad, dolorosa, en que tus lesiones son visibles. Tú crees que no, inconverso, pero tu dureza se nota. Tu drogadicción se nota, tu alcoholismo se nota, tu egoísmo se nota, lo tienes marcado, se ve reflejado en tu cara. Incluso cuando hablas, incluso cuando caminas, se nota tu amargura, se nota cómo confías en un perro y no en Dios, se nota cómo confías en un gato y no en Dios. Se nota cómo traes tu camiseta de tu equipo favorito y eso es lo único que te anima. Solamente eres feliz 90 minutos y eso si tu mugroso equipo gana, porque si no, a ver quién te aguanta toda la semana. Se nota. Y este hombre se dio cuenta que tenía que llamarle como lo que es Jesucristo y al cual nosotros proclamamos. Se arrepiente de ello, lo ignora todo eso, cambia de estar en su dolor, porque ahora te voy a decir algo. Fíjate bien lo maravilloso. Lee conmigo el versículo 12. A ver si me consiguen tantita agua, por favor. Sucedió que estando él, ¿en dónde dice? ¿En una cueva? ¿En dónde dice? Te lo dejé al final. Te lo dejé al final. El leproso, el aislado, el que no tenía acercamiento. Imagina todo lo que enfrentó. Imagina todo lo que caminó. Con su campana, con su dolor, con su tristeza. Imagina todo lo que le ocurrió. Aquí no dice a qué se expuso. Aquí no dice qué le dijeron. Pero imagínate que recurrió hacia la ciudad, hacia el lugar más concurrido, con su olor, con su físico, con su aislamiento, con sus lesiones visibles, lo que se escondió, lo que se cubrió. Y aunque se cubría, déjame decirte algo, apestaba. Se acercaban a él y apestaba. O sea que aunque se cubriera, olía, gedía. ¿Y sabes a qué curiosamente huele la lepra? A muerte. A muerte. Y a él no le importó. Caminó, llegó a la ciudad, porque se dio cuenta que todo lo que tenía podía estar a los pies de su Señor, de ese Señor. Y tú, inconverso que me escuchas, hoy te pido que lo hagas. Y si tú hoy, cristiano, te has alejado por algo, hoy te pido que regreses. Porque a Dios no le importa en dónde estés, sino que vengas a Él. No le importa ni cómo llegaste, ya pasó, las cosas viejas pasaron ya. Lo que le importa es lo que decidas por Él. Y Él le rogó diciendo, mira bien, Señor, y ve lo que le dice, si quieres, ¿puedes qué? Ay, por favor, dirán los que no creen en Dios. Y la insensibilidad se va. Y la enfermedad se va. Y el enojo y la ira y la falta de perdón y la soledad y la tristeza y la amargura
serás limpio. Serás limpio. Esto es increíble. Ante todos va, se postra, le reconoce su señorío y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Él no estaba ahí para ver si Dios podía. Él sabía que Dios podía. Él solamente quería saber si él quería. Y la respuesta de esto, a todo pecador que me escuche y a todo cristiano que hoy esté en prueba, es que Dios siempre quiere. Pero lo quiere, y el milagro lo hace en tu vida para 3 cosas: para que reconozcas a Dios en tu camino, para que lo glorifiques reconociéndolo como tu Señor y camino, y tercera, para que creas en Él. No hay otra causa. Podemos pasarnos horas hablando de las predicaciones que tienen que ver con los milagros, pero el fondo fuerte de las predicaciones cuando hablas de milagros es ese. Y entonces dice, vamos a ver el milagro: extendiendo él la mano, le tocó diciendo, ¿qué dice? Quiero. O sea, no le dijo, déjame ver si lo puedo hacer. Déjame ver, no, quiero. ¿Sé qué? Limpio. Y al instante la lepra, ¿qué pasó? Se fue de él. De eso trató el mensaje de hoy. De eso trata la predicación de hoy. Los milagros siempre apuntan a Dios. Te dan confianza en las cosas de Dios. Ahora vamos a verlo bíblicamente, cristiano que me escuchas. Tú debes entender que la creación del mundo es un milagro. Tú debes entender que aquel cristiano que me escuchas, hoy me dirijo a ti, te sustenta por su amor y su bendición, y vimos que es el movimiento de la providencia durante toda la semana, cada vez que comes, cada vez que oras y cada vez que estás con Él. El milagro en sí mismo, podríamos decirlo hasta en sí, es tu plena conversión en el Señor. Entonces yo hoy te pido que camines como eso, y te pido que me pidas y me ayudes a caminar como eso, como un hijo de Dios. Con esa confianza, con ese amor, con esas bendiciones, que las personas sepan que no hay ningún problema que no pueda resolver Dios, que no hay ninguna enfermedad que esté o desaparezca si no es la voluntad de Dios, que el amor ante el prójimo es importante, pero lo más importante es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es lo importante. Tú crees en los milagros, porque ahora viene un último milagro y te lo voy a decir, no vayas a ir. Dice Jesús, cuando estuvo algún día practicando después de la muerte de Lázaro, va y le dice a Marta, le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá, ¿cómo? Eternamente. Nosotros creemos en eso. Y esa visión la dejé al final para que entiendas que ese milagro que te estoy describiendo, solamente doy la cita, no vayas, porque no quiero que vayas. Es Juan 11:24, ahí queda grabada, léete el 24 y cuando llegues al 26 dirá: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, porque implica tu resurrección. Y eso te cambia la expectativa de vida. Si tú sabes que aquí vas solamente de paso, te cambia la expectativa de vida. Sabes que un día ya no vas a ocupar tu casa, ni tu coche, ni tus bienes, que tus hijos y tus hijas son prestados, que tus relaciones, tu esposa, todo es pasajero. Y que debes disfrutarlo porque con ello das gloria a Dios, porque con ello tu corazón permite convertirte a Él, porque con ello te das cuenta de su poder y del milagro propio de la vida. Y caminas confiadamente y caminas enteramente sabiendo, fíjate bien, por eso dije que esta parte era para cristianos, que también se le desea a los inconversos, pero los cristianos, es lo que hoy te pido, vas a estar en su presencia. Ya hasta los espanté. A ver, ahí va otra vez. Nosotros anunciamos que vamos a resucitar por la fuerza de Cristo y de Dios, ¿cierto? Y vamos a estar en su presencia, ¿cierto? ¿Y entonces por qué le tenemos miedo a la muerte? Qué triste. Este año he visto 4 ejemplos de cristianos, los inconversos varios, pero 4, llorando porque se van a morir. Porque ya te expliqué lo que es un milagro, pero voy a la parte última de la predicación. ¿Crees en ellos? ¿Crees que el mundo se hizo como te lo expliqué? ¿En verdad lo crees?
¿Crees que este leproso fue limpiado como te lo expliqué? Y el último, ¿crees que vas a resucitar como te lo explico al leer Juan 11:26? ¿Crees en Jesús? El inconverso entiendo que no, pero tú debes de creerlo. Y ojo, y por eso me fijo en ese detalle. Voy a hospitales de cristianos temerosos porque me voy a morir. Vas con Dios, maestro. Vas con Dios, vas a verlo, vas a su encuentro. Ve con bendición, ve con amor. Por eso Pablo decía, ya no sé si quedarme aquí para seguir en su obra, o ya no sé si estar con él para glorificarlo. Esa es tu lucha, porque los dos lados son buenos. En un lugar lo honras y lo alabas, y en otro lugar lo honras y lo alabas. Por eso te decía hoy que este mensaje, espero, sea esperanzador, para que sepas el leproso que eras y lo limpio que estás ahora. Para que sepas cómo estabas perdido y cómo estás guiado por Dios, y no lo dejes ahí. Tu vida es eterna. Actúa como un bendecido. Ora como un bendecido. Piensa como alguien que es bendecido por el Señor. Y que no te atrae el milagro por sí mismo, sino te atrae a ti y mueve tu corazón el hacedor del milagro. A ti el milagro no te deslumbra. Te deslumbra quién lo hizo y para qué lo hizo y cómo demuestra su poder. Jehová mismo es el que lo hace y Jesucristo te lo demuestra. Y el Espíritu Santo te guía a ello. Dios te bendiga siempre. Vete contento hoy. Vete tranquilo sabiendo que el milagro mismo ocurrió desde la creación del mundo. El milagro mismo ocurrió en tu conversión. Solamente un milagro te pudo haber traído de obscuridad a luz. Vete convencido de que hoy te sustenta Dios, porque Él no abandona a sus hijos. Pero vete convencido de que el último milagro que vas a experimentar y ver en esta tierra es cuando estés en su presencia. Y al que no esté, para irme, por favor, te lo suplico y te lo pido, yo no tengo fuerza alguna. Lee los versículos a los que fui. Estás perdido, criatura de Dios, porque no eres su hijo. Y te hablo porque he estado en ese dolor y en esa angustia. No hay nada que yo recuerde con agrado de mi vida pasada. Nada. Y sé lo que es la tristeza, lo que es el enojo, lo que es la traición. Sé lo que sufres sin creer en Dios. Sé cómo te rebates y te revuelcas queriendo encontrar una solución. Y a lo mejor recurres a la psicología, al entendimiento, a tu proyecto de vida, a la física, a la química, a la filosofía. A lo mejor tienes una búsqueda en el alma, en lo que puede ser, en lo que no puede ser, en las probabilidades, en las ecuaciones mentales, en el estudio, en las letras. Pero no vas a encontrar la respuesta ahí. No vas a encontrar la paz ahí. Hay vacío absoluto. Yo no lo hallé. Lo entiendo. Tengo un IQ medio o más abajo del medio. Pero justo mi ignorancia tal vez es la que Dios usó para darme a entender, y yo lo comparto contigo, que solamente hay alguien por cual llamar Señor. Y ese es Jesucristo crucificado. Por favor, ve a Él. No creas lo que yo digo, cree lo que dice la Biblia. Te darás cuenta que sus milagros son verdaderos y entonces podrás fácilmente tener un corazón de piedra por un corazón que reconozca a Dios, que lo glorifique y que cambie tu corazón. Vamos a despedirnos con una oración, por favor. Padre bendito, muchísimas gracias por este día, por este tu amor y por esta tu bendición. Gracias, Señor, por este amor y porque pues tú nos has sustentado. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que los milagros apuntan a ti, siempre apuntan a ti, como hacedor de este mundo, como hacedor de nuestra vida, como hacedor de ser bendecidos. Y gracias, Señor, por tanto amor, por tanta bendición. Pero ahora te pedimos que nos permitas caminar confiadamente en ti. Permítenos hablar de ti, permítenos testificar de ti, permítenos que nuestras palabras y nuestros actos lleven a las personas a tu amor y a tu misericordia. Y si hoy hay tal
Pide perdón de todos sus pecados y de toda su soledad y te pide que cambie su corazón. No las circunstancias, Señor. He ahí el milagro, sino su corazón, para amarte, para adorarte y para bendecirte. Y junto con Él nos vamos diciéndote, te amamos, te bendecimos, necesitamos de ti. No nos permitas caminar un paso si tú no vas con nosotros. No nos moveremos si tú no nos acompañas. Ayúdanos, bendito Padre, a amarte a ti, a amar al prójimo y a proclamar tu nombre. Así sea siempre, hasta el día que estemos en tu presencia, en la que te glorificaremos y te seguiremos dando gracias y alabando como siempre. Te pedimos que así sea, bendito Padre, en el precioso nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga.